Tenemos ranking FIFA del mes de octubre y en este cafecito vamos a analizarlo a profundidad para saber cómo quedaron las 10 selecciones de Conmebol. Y ojo que interesa y muchísimo sobre todo a Bolivia porque va a disputar el repechaje y tiene que estar pendiente del ranking FIFA. Y todo este análisis a profundidad lo vamos a hacer con un café bien caliente. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos vamos a hablar específicamente del ranking FIFA del mes de octubre y lo vamos a hacer como siempre acá en Cafecito Gol. Lo vamos a hacer a profundidad y revisando la fuente, revisando la página de la FIFA. Y les va a interesar muchísimo, les digo, quedarse hasta el final a los hermanos bolivianos porque vamos a hablar específicamente de las posibilidades de cruce del repechaje con probables selecciones que estén por encima y por debajo del ranking FIFA de la verde. Pero vamos a empezar con el mayor equipo de Conmebol hasta el momento, que es Argentina, la número 1 del ranking de Conmebol, pero ya no es la número 1 del ranking FIFA. Llamativo porque la número 1 en esta ocasión, en octubre, pasa a ser España. Pero tampoco es la número 2 Argentina, sino la número 3 porque también la ha superado en el ranking FIFA la selección de Francia, cosechando ambas selecciones 2 victorias en su última doble fecha allá en Europa, partidos europeos, mientras que Argentina tuvo una derrota contra Ecuador que la saca del puesto número 1 del ranking. Vamos a revisar acá los puntos. Ha perdido 15,04 puntos con la derrota en Guayaquil y tiene 1885 puntos. Está a 7 puntos de Francia y está a 12 puntos de la selección española. A ver, cuando revisamos a qué selecciones supera Argentina, pues supera el resto: Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia, Italia. Ese es el top 10. Vamos a ingresar acá a Argentina para revisar específicamente cuál ha sido, ¿no? la variación de Argentina en el ranking histórico masculino. Sí quiero decir, ustedes saben muy bien que este ranking FIFA tiene su propia metodología y últimamente en los últimos años se ha basado en el ranking ELO, ha incorporado algunas métricas relacionadas o algunos criterios relacionados con el ranking ELO, que es el que se maneja para puntuar en el ajedrez, ¿no? Para hacer rankings en el mundo del ajedrez. Y obviamente se ha vuelto un ranking mucho más justo, pero sí es llamativo que obviamente pareciera que todavía hace falta mayor justeza a la hora de hacer estos rankings, muchachos, porque no puede ser que la selección argentina, que lo ha ganado todo durante todos estos años, ganó la eliminatoria y de forma sólida y con varios meses de ventaja. Es una selección que ganó una Copa América antes y después de la Copa Mundial del 2022, último campeón del mundo, y por solamente perder un partido, ya 2 países de la Confederación Europea te sobrepasan. Y obviamente sí, esto es objetivo. Claramente hay que decir que en Europa el nivel de los competidores suele ser regularmente fuerte, ¿no? Las selecciones como Dinamarca, algunas selecciones que quizás no son tan competitivas como España y Portugal o Francia, pero que son fuertes como Noruega, etcétera, etcétera, sí hacen que tenga mucho mérito que la selección española y francesa puedan escalar en el ranking. Pero por encima de Argentina, allí es donde todavía a mí no me calza algo, ¿no? Si Argentina hubiera quedado segunda o tercera o cuarta, quinta en la eliminatoria, yo lo pudiera entender, pero sigue siendo para mí la mejor selección del mundo. Tenerla en el tercer lugar contra 2 selecciones que de paso, no es que han ganado mucho en los últimos años, hay que decirlo, salvo, bueno, el campeonato europeo de España. Pero bueno, España perdió también la final de la Nations League recientemente. La selección francesa también recibió muchos goles durante ese torneo. Entonces me queda la duda de realmente si no hay que ajustar un par de cosas en este criterio. Hecho ese descargo, no sé, no me parece muy lógico que la selección argentina con todo a favor esté en esa posición. Además hay que considerar también, muchachos, que en el ranking FIFA no se evalúan cosas subjetivas como la geografía, y si algo es complicado, muy difícil en el territorio sudamericano es ganar de visita. No es lo mismo ir a jugar a Guayaquil, que es súper pesado, con mucha humedad, o ir a jugar a Maturín, donde ni siquiera Argentina pudo ganar por lo bravo que es la humedad allí, el calor, o por las condiciones de lluvia, o ir a la altura, o al Alto, o a La Paz. No es lo mismo jugar en Bogotá, en Barranquilla, en Quito, que jugar en
en el llano, un partido con condiciones climáticas espectaculares, de noche un partido en Europa. Pero bueno, la magia que tiene la Confederación Sudamericana, y esto se ve reflejado en la bajada del ranking de Argentina, que para mí sigue siendo el principal candidato a ganar la Copa del Mundo, junto a España, Francia y Portugal. Por allí podrían ser los candidatos, y por qué no la Brasil de Ancelotti, aunque tiene mucho que mejorar. Bueno, venía siendo primera en el último año Argentina hasta este último mes. Este es el ranking FIFA de octubre, así se va a mantener durante el mes de octubre, pero bueno, aquí se califica como ranking de septiembre en realidad, para criterios de FIFA, ¿no? Porque se publica el 25 de septiembre. Primer año, en el último año, en los últimos 2 años, la selección argentina también había sido primera del mundo. Hace 3 años, fíjense, la selección argentina fue tercera del mundo en el 5 de octubre del 2022. Es decir, era tercera del mundo antes de la Copa del Mundo. A partir de allí ha ganado de todo, incluyendo el Mundial. Y bueno, 3 años después vuelve a la posición en la que estaba en octubre del 2022. O sea, probablemente llegue a Argentina a ser tercera del mundo antes del Mundial 2026, veremos. Pero bueno, hace 3 años que Argentina no estaba en ese puesto. Si nos vamos a todos los años, vamos a conseguir que la peor clasificación en la historia de Argentina fue el 27 de agosto de 1996 en el puesto 24 estaba Argentina en ese momento. La posición promedio, si sacamos desde que se hace el ranking FIFA en 1992, la posición promedio de Argentina es el quinto lugar en promedio. La mayor subida que ha tenido es 10 puntos, la mayor bajada que ha tenido ha sido 9 puntos. Pero bueno, vámonos al siguiente equipo de CONMEBOL. Vamos al siguiente equipo de CONMEBOL por ranking FIFA, que viene siendo Brasil, que ha perdido un punto, ha bajado con relación a Portugal. Portugal sube al quinto puesto, Brasil baja al sexto. Una selección brasileña que perdió contra Bolivia, eso lo hace perder 16,09 puntos, más allá de la victoria que obtuvo contra la selección chilena sólidamente en casa en el Maracaná, 3-0. Bueno, perder contra una selección que está muy por debajo del ranking de Brasil, sin considerar el tema geográfico de la altura, que esto es lo que no considera para nada el ranking FIFA, cosa que sí hace el ranking ELO. Ojo con eso, ojo, esa es una gran diferencia. Bueno, esto hace que Brasil baje al sexto puesto. Pero bueno, es meritorio lo de Portugal. Al menos uno podría decir que Portugal está teniendo muy buenos años y una plantilla espectacular, con muy buen nivel en Europa. A ver, Brasil, la mejor posición en el último año había sido el puesto 4 en junio del 2024. Esta ha sido la peor posición en el último año. La peor posición incluso en los últimos 2 años, porque Brasil llegó a estar tercera en septiembre del 2023. Y en los últimos 3 años también ha sido la peor posición. Vamos a revisar el último lustro, en los últimos 5 años. Muchachos, esta es la peor posición de Brasil en el ranking FIFA en los últimos 5 años, en los últimos 6 años. Y ya les voy a decir desde cuándo Brasil no había caído a esta posición número 6. Muchachos, la peor posición de Brasil desde el 2016. Desde hace 9 años Brasil no estaba en una posición similar. En ese momento, en 2016, fue posición número 9 del ranking FIFA. Así que, es más, cuando revisamos, Brasil hoy por hoy está por debajo de su posición promedio del ranking FIFA, que es la posición 3. Está por debajo de su propia media. Entonces, bueno, la mejor clasificación, hay que recordar siempre que la pentacampeona del mundo ha sido número 1 del mundo durante muchísimas ocasiones. La peor clasificación que ha tenido fue el puesto número 22. Hay que remontarse al año 2013. 3 de julio del año 2013, que fue puesto número 22. Mayor subida 13, mayor bajada 6. Vámonos a la tercera selección de CONMEBOL, muchachos. Vamos a tratar de ubicarla acá por confederación. No me salen los filtros, antes estaban acá, pero bueno, acá está, confederación. Ha cambiado un poco la página. La tercera es Colombia, puesto número 13. Subió 12 puntos, ganó 2 partidos, le metió una paliza tremenda a Venezuela, 6-3, además le ganó 3-0 en casa cómodo a la selección boliviana, y esto le permite remontar un punto y bajar al puesto número 14 a México. Me parece maravilloso, una selección mexicana que empató sus 2 partidos de eliminatorias, sus 2 partidos recientes, oficiales, quise decir.
Y para mí tiene que estar absolutamente por debajo de una selección Colombia que es cada vez más fuerte o muy potente. Sí, quizás no tiene el mismo nivel que de la Copa América cuando llegó a la final, pero vuelve a tomar confianza después de tremendas goleadas en esta doble fecha FIFA anterior, donde hizo 9 goles y recibió solo 3. Está muy cerca Alemania, que no para de caer. Alemania cayó 13 puntos. Se acerca también a Marruecos, aunque Marruecos superó a Alemania. Una selección marroquí, fíjense la cantidad de victorias que tiene en las últimas presentaciones. Tiene 3, 6. En los últimos 9 partidos, Marruecos ha ganado 8 encuentros. Solamente perdió de visita contra Kenia. Curioso. En el último partido le ganó a Angola. Eso sí, se enfrenta obviamente a selecciones de un nivel inferior en la Confederación Africana. Pero bueno, estamos hablando de Colombia. Colombia puesto 13. Vamos a revisar, antes de entrar específicamente al análisis histórico, quiero ver rápidamente a quién supera a Colombia. Supera a México, supera a otra selección de Conmebol, que es Uruguay, ya vamos a hablar de ella. Estados Unidos, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Austria y República de Corea. Y está por debajo Colombia de muy cerca Alemania, puesto 12. Marruecos, ya lo decíamos. Italia, que subió un punto porque le ganó a Estonia por goleada y le ganó a Israel de visita. Croacia, que también sube un punto. Bélgica, Países Bajos, Brasil, Portugal y bueno, de ahí para arriba, ¿no? La selección Colombia ha puesto 13. Y revisamos que Colombia tiene en su ranking actual, o sea, su mejor clasificación ha sido el puesto 3, peor clasificación 54, su posición promedio es 19, está bastante por encima del promedio de ranking, mayor subida 19, mayor bajada 15. Vamos a ver, en el último año Colombia llegó a estar en el puesto, puesto 9, el 19 de septiembre del año 2024, es decir, en el último año Colombia tuvo una posición muy buena de top 10 y ahora ha salido de ese top 10. Vamos a revisar los últimos 5 años a la selección Colombia, a ver cómo está ahora con respecto al pasado. Y tenemos que, esa posición del puesto 9 de estar en el top 10 fue la mejor de todas y la peor que llegó a tener fue la posición número 19 en el año 2022. O sea que Colombia ha sido bastante regular en los últimos 5 años con la posición del ranking FIFA. Y la peor de todas la podemos ver acá, el puesto 54 fue en el año 2011, después de Sudáfrica y antes de ese buen mundial de Brasil 2014, en plena época de renovación de selección. Una selección que tenía muchos altibajos entre los años 90 y los años 2000 y a partir del año 2012 digamos que se ha regularizado acá arribita. Muy bien, ahora vamos con Uruguay, una selección uruguaya que supera a varias selecciones que ya nombramos cuando nombramos a las que supera Colombia, ¿no? Mejor que Dinamarca, por ejemplo, que selecciones como Irán, Estados Unidos, mejor que Suiza, etc. Y es una selección que ha subido un punto, ha relegado a Estados Unidos al puesto 16. Creo que sin duda alguna Uruguay es mucha mejor selección que la estadounidense, así que me parece bastante justo. Pero a mí me parece que Uruguay es mucho mejor que México, mucho mejor que México. Cosas del ranking FIFA que uno nunca va a entender. Bueno, México que no le compite casi nadie en su confederación, México que gana casi todas las copas oro, en fin. Pero jamás y nunca México va a ser superior a Uruguay. Perdón, hermanos mexicanos. Una Uruguay que empató en Chile y una Uruguay que goleó a Perú en casa, que suma 2,89 puntos. No sumó demasiado, pero está allí en ese puesto número 15. En el último año, la peor posición que había tenido es la 16. Esta es la segunda peor posición que ha tenido en el último año. También tuvo una posición similar el 4 de abril del año 2024. No fue un buen año el 2024 para Uruguay, para mí por eso está un poco hundido en estas posiciones. Si nos vamos a los últimos 5 años, Uruguay llegó a estar en el puesto 6 en septiembre del año 2020, gente. Año 2020. Y llegó a estar casi en el top 10, en puesto 11 el 19 de diciembre del año 2024. Luego vino este año 2025 con un bajón, muchas lesiones, muchos suspendidos y digamos que está tratando de repuntar. Vámonos a la peor posición histórica, que fue en el año 1998, puesto 76. Su mejor clasificación ha sido el puesto 2, que fue por acá en el año 2012, el 5 de junio. Y digamos que su posición promedio es 21, mayor subida 32, mayor bajada 29. Vamos con la siguiente selección
de Conmebol. Vamos a ver mientras nos carga la página. Acá estamos, vámonos para atrás, vámonos para atrás, vamos para atrás. Vamos a aplicar filtro y seguimos revisando Conmebol. Y nos toca la selección ecuatoriana, que es la quinta. Es la quinta selección del ranking. Ecuador, que empató en Paraguay, un resultado histórico, nunca lo había logrado en Defensores del Chaco, y le ganó a Argentina, a la mejor del mundo, y sumó con esto 17 puntos. Bastantes puntos que sumó Ecuador, pero al final, ¿de qué le sirve? No le sirve demasiado porque subió apenas un escalón, muy poquito lo que sube Ecuador. O sea, es llamativo, cosas del ranking, muchachos, repito, ¿no? O sea, sueno crítico, pero la verdad es que Ecuador me parece mucho mejor selección que República de Corea del Sur, más que Austria, es más que Irán, es más que Dinamarca, para mí es más que Japón, es más que Senegal, que está sufriendo para ir al Mundial, más que Suiza, no sé si más que Suiza estaría por... Sí, puede ser, más que Estados Unidos, sin duda, es más que Uruguay hoy por hoy, para mí. Es muchísimo más que México y bueno, se da la mano con Colombia. Ya de ahí para arriba sí es un poquito más complicado, pero no se entiende, bueno, que esté en la posición 24 Ecuador después de lograr tanto. Lo que pasa es que también hay que entender de dónde viene Ecuador. Viene de pésimas posiciones en los años que lo vamos a revisar, en los años anteriores, y lo vamos a revisar a continuación. Pese a sus 17 puntos hechos, bueno, es mejor, es mejor que, fíjense, que Australia, que Canadá, que Turquía, que Ucrania, que Panamá, que Gales, que Noruega. Que Panamá y Ecuador estén tan cerca en el ranking FIFA, sospechoso. Panamá, Gales, Noruega, que está muy bien. Suecia, Rusia, Serbia, Egipto, Polonia. Y después viene otra selección de Conmebol, que es la sexta, ya la vamos a revisar. Bueno, Ecuador, mejor clasificación, puesto 10. Vámonos a ver cuándo fue eso. En 2013, junio de 2013, su mejor clasificación, puesto 10. Su peor clasificación, puesto 76, que fue en el año 95. Recuerda que este ranking empezó en el año 92, o sea, no tenemos data de antes. Así que bueno, toca hablar del año 95 como peor posición. 76 fue la posición de Ecuador en ese ranking. Posición promedio 42. Ranking actual ya lo decíamos 24. Mayor subida 30, mayor bajada 25. En los últimos 5 años, para que tengan una idea, fíjense de dónde viene Ecuador. Por eso es que uno la ve en la posición número 24, que es la mejor posición en los últimos 5 años, aunque tuvo un bajón en julio al 25. Tiene rato estancado en 24, pero miren de dónde viene Ecuador. Del puesto 64 en septiembre del año 2020, antes de Qatar. Entonces, bueno, ha habido un cambio drástico, dramático. Empezó a mejorar con Alfaro bastante. Y bueno, junto a Sánchez Vaz y BKCS, o a pesar de Sánchez Vaz y BKCS, ha llegado a escalar al puesto 24. Les recomiendo el documental que hemos hecho en el canal Cafecito Gold Films de 50 minutos, donde hablamos de la selección ecuatoriana en la historia de los mundiales, cómo se ha clasificado sus 5 mundiales y qué tuvo que hacer para dejar de ser una selección cenicienta a lo que hoy es a nivel continental Ecuador. Cafecito Gold Films, vayan a verlo, tremendo docu. Bueno, vámonos ahora con la siguiente selección de Conmebol en el ranking FIFA. Vamos a buscarla por acá, que está después de Ecuador, y tenemos que remontarnos hasta el puesto número 37. Una selección que hizo 14.32 puntos, subió 6 posiciones en el ranking FIFA, y es la selección paraguaya, la número 6 del ranking FIFA de Conmebol en la actualidad, puesto 37 en lo global. Empató con Ecuador, un mal resultado en casa, sabiendo que históricamente le había ganado todos los partidos a la Tri por eliminatorias en casa, y sí tuvo muy buen resultado en Perú, ganando 1-0, una plaza que siempre le ha costado al albirroja. Puesto 37, superior a Argelia, República Checa, Grecia, Hungría, Eslovaquia, Escocia, Costa de Marfil, Nigeria, que anda en un mal momento, para mí queda fuera del Mundial, Túnez, Costa Rica, y bueno, viene otra selección de Conmebol que ya la vamos a mencionar. Y es inferior, que no estoy de acuerdo, a Polonia, Egipto, Serbia, Rusia, Suecia, Noruega, Gales, Panamá, Ucrania, Turquía. Díganme ustedes si Canadá y Panamá son menos que Paraguay hoy en día. Pero bueno, digamos que Paraguay venía muy abajo y ha tenido que remontar la cuesta, así que por eso apenas está en el puesto 37. Pero para mí va a aumentar en el ranking, va a estar en el top 20 muy pronto. Cuidado y no más. Entramos, y la peor clasificación, fíjense, la 103, la mejor histórica 8, su promedio es 36.
está por debajo, apenas por un punto del promedio histórico. Tiene que mejorar ese promedio histórico. Está en el puesto 37 versus 36, mayor subida 40, mayor bajada 23. Últimos 5 años. Uy, esto es una montaña rusa. Bueno, miren, llegó a estar en el puesto 33. Puesto 33, su mejor posición en los últimos 5 años. Luego vinieron bajadas tremendas. Incluso llegó a estar en el puesto 62 en julio del 2024. Pero bueno, con la llegada de Alfaro no ha hecho sino aumentar en el ranking, puesto 37 hoy en día. Todos los años, fíjense que la peor posición fue mayo del 95, puesto 103. Y la mejor, puesto 8 en el año 2001, en julio. Y bueno, vino un bajón, el bajón del puesto 85 por allá en el año 2015. Y después esta montaña rusa de emociones. La mejor posición que ha tenido la selección paraguaya en los últimos años ha sido el puesto 31 en el 2018. Desde el 2018 que no tiene una posición, ni siquiera entra en el top 30 Paraguay. Entonces creo que tiene todo para hacerlo en esta ocasión. Vámonos con la siguiente, que ya por ahí les hacía spoiler, no sé si la vieron, pero aparecía acá, que era Perú. Ha bajado 6 posiciones, puesto 48. Es apenas mejor que Costa Rica, Túnez, Nigeria, Costa de Marfil. No, mentira, al revés. Es peor que Costa Rica, Túnez, Nigeria, Costa de Marfil, Escocia, Eslovaquia, Hungría, etc. Perdió sus 2 últimos partidos contra Uruguay por goleada y perdió en casa contra Paraguay. Para mí, no hizo un buen trabajo Oscar Ibáñez, que empezó muy bien y lamentablemente se vino a pique. Ya se acerca a otra selección que ha caído en desgracia, como la venezolana. Ya vamos a hablar de mi selección, no se preocupen. Tengo muchas cosas para decir, pero bueno, me las voy a guardar. Puesto 48 Perú, apenas mejor que Venezuela, Eslovenia, Rumania, Camerún, Qatar, Uzbekistán, Sudáfrica, Mali y otra selección conmebol como la chilena. Ya vamos a hablar de ella. Vamos a entrar rapidito a ver a Perú, que perdió 20 puntos. 20 puntos, 1489 puntos. Está a 4 puntos de Costa Rica, la selección peruana. Una Costa Rica que tampoco es que tuvo muy buenos resultados. Empató con Haití y con Nicaragua. Dios mío, lo de Costa Rica. Perú, la peor clasificación sin duda no es esta. La peor ha sido la del puesto 91 en el año 2009. La mejor ha sido el puesto 10 en aquellas épocas gloriosas del Mundial de Qatar, junto a Gareca. Sí, sin duda alguna. En esa época que ganó muchos partidos en el premundial también. Y la posición promedio es 49, así que está un puntito por encima del promedio. Al menos eso está bien, guarda una posición que no es tan catastrófica para su historial. Mayor subida 25, mayor bajada 33. Una de las últimas selecciones, la penúltima selección del continente de la tabla de posiciones. Yo creo que incluso se salva bastante y viene de muy buenos años, y es por eso que la caída no ha sido tan estrepitosa, porque el presente de Perú de verdad es bastante negativo. Y vamos con Venezuela, una selección venezolana que supera a las mismas selecciones que les mencioné cuando hablé de Perú, así que no vamos a hacer nuevamente la revisión de lista. Venezuela que apenas por encima de Eslovenia. A ver, sí, le saca 8 puntos a Eslovenia y está a 12 puntos de Perú. Venezuela perdió 12 puntos, perdió los 2 encuentros más importantes de su historia. Obviamente contra Argentina de visita era duro, era casi imposible. Perdió 3-0 y le metió 6 goles Colombia en casa. 6-3 perdió Venezuela, 3-6 en realidad. En casa, en el partido que lo pudo haber metido al repechaje, una de las vergüenzas históricas más grandes de la Conmebol. Terrible, ha vuelto a la época de Cenicienta la Vinotinto. Espantoso, muchachos, espantoso lo de Venezuela. La peor selección de la historia de Conmebol, y que vuelve a sus etapas más oscuras sin duda alguna, de la mano de un técnico mediocre como el Bocha Batista y unos jugadores que no mostraron para nada tener cabeza en momentos de dificultad. Todos quedaron a deber, todos una vergüenza. Puesto 129 es la peor clasificación histórica de Venezuela, por allá en el año 98. Así que bueno, no es un drama. Venezuela siempre ha sido horrible en el fútbol, había mejorado mucho gracias a Richard Páez, mucho gracias a César Farías, tuvo sus cosas positivas con Dudamel, pero tiene años en una situación lamentable, a pesar de que hoy tiene jugadores de buen nivel en Brasil, en Europa, algunos en Argentina, pero no le da a Venezuela para ser mejor que octava de una eliminatoria, una vergüenza. Posición promedio, puesto 70.
Venezuela, digamos que hoy está bastante por encima de su promedio histórico, que es muy mediocre, muy negativo. Su ranking actual, ya lo decía, 49, mejor clasificación 25 en la época de Dudamel y ese montón de amistosos que ganó, entre esos ganarle 4-1 a Japón, ganarle 3-1 a Argentina por allá antes del premundial de Qatar 2022. Pero nunca ha podido estar nuevamente en esa posición 25, empezó bien con el Bocha Batista y Batista se nubló, su cuerpo técnico fue un desastre y acá están los resultados. Mayor subida 31, mayor bajada 37. Perdió 3 posiciones Venezuela con respecto al ranking FIFA anterior. De verdad, un dolor lo de la Vinotinto. Y bueno, vamos a buscar qué otras selecciones tenemos por debajo de Venezuela, que nos quedan dos. Fíjense, una es Chile, que está en el puesto 57, otra selección caída en desgracia, perdió 0,04 puntos porque empató en casa con Uruguay, que está muy arriba en el ranking, y fue goleada por Brasil 3-0 de visita. Puesto 57 lo mantiene, es peor que Mali. ¿A dónde ha caído Chile, muchachos? Peor que Mali, peor que Sudáfrica, peor que Uzbekistán, peor que Qatar, Camerún, Rumania, Eslovenia, que Venezuela y que Perú. Dios mío. Y es mejor que Irak apenas, mejor que Arabia Saudita, que el Congo, República de Irlanda, Jordania, Macedonia del Norte, Burkina Faso, Honduras, Albania. Vamos a entrar rápidamente a Chile, que ha sido la última de la eliminatoria, tuvo una eliminatoria para el olvido, su peor clasificación ha sido el puesto 84, eso fue en el año 2002, que también quedó última de la eliminatoria, en plena época de transición, no algo como le está pasando ahora con la juventud, que recién puede meter a los jóvenes a jugar. Su mejor ranking ha sido el puesto número 3 en aquella época de la selección gloriosa, que lo llevó a ganar, que llevó a Chile a ganar 2 Copas América de forma consecutiva contra Argentina. Su posición actual, puesto 57, está por encima del... No, está muy por debajo del promedio, que es 31, está muy relegada con respecto a su promedio histórico. Mayor subida 18, mayor bajada 14. Es la peor selección chilena de los últimos 6 años, sin duda alguna. Es la peor posición de Chile desde... Miren, hay que ir hasta el año... Dios mío, ¿hasta qué año hay que ir? Hasta... aquí está. Año 2006. Han pasado 19 años desde la última peor Chile que esta. O sea, en comparación a esta, que fue 67 en el 2006. 19 años después está en el puesto 57. Tiene mucho que mejorar y trabajar la selección chilena, igual que Venezuela, igual que Perú. Y hay una que, vamos a ver, está por acá. Hay que buscarle los filtros. Vamos a poner Conmebol. Miren qué interesante hacer este ejercicio, ¿no? Es muy distinto a simplemente decir en qué puesto están y ya. Por eso siempre nos tomamos el tiempo de tomarnos un café y analizarla. Por cierto, si les gustan estos videos, suscríbanse, muchachos. No les pido más. Y denle like al video. A ver, Bolivia. Puesto 77. Y ustedes dirán, Dios mío, pero es la última de Conmebol, siempre Bolivia, lo peor. Bueno, Bolivia le ganó a Brasil 1-0, con eso subió muchos puntos, sí. Perdió muy feo en Colombia, eso hay que decirlo, 3-0. Pero bueno, ganándole a Brasil subió 16.53 puntos en el ranking. Esto es súper importante para Bolivia, que escala una posición, no escala demasiado, eso hay que decirlo, pero es importante que Bolivia gane confianza en el ranking. Y acá nos vamos a detener rápidamente. Fíjense, vamos a mostrarle el ranking completo, vamos a ir al puesto 77. Bolivia es mejor que Israel, es mejor que Omán, Gabón, Montenegro, Guinea, Uganda, Nueva Zelanda, Curazao, Zambia, Bulgaria, Haití, etc. Y es peor que Israel, Ghana, Islandia, Bosnia, Irlanda del Norte, Finlandia, Cabo Verde, Jamaica, Georgia, Emiratos Árabes, Albania, Honduras, etc. ¿Por qué es tan importante detenernos con el tema de Bolivia? Bolivia ha clasificado al repechaje mundialista, le quitó el cupo a Venezuela. La selección boliviana se va a enfrentar al duro reto de tener que jugar un repechaje en territorio neutral, que siempre le ha costado. No hay altura significativa en México. Los estadios están construidos alrededor de 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar. No hay un impacto significativo de altura en esos casos. De hecho, Caracas está a 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces es una altura similar a esa. Bolivia no va a poder tener por allí la ventaja del alto, pero es una selección boliviana que también ha mostrado
ciertas capacidades jugando de visita. Por ejemplo, le gana a Chile, le juega un partido interesante en el primer tiempo a Colombia. Es una selección que se ha adaptado cada vez mejor al llano y que tiene unos chicos que son muy interesantes como piezas de relevo. Entonces, Bolivia necesita estar muy pendiente de su ranking FIFA, sobre todo en los partidos amistosos que vamos a tener pronto, y tiene que estar muy pendiente también de sus rivales probables del repechaje, porque dependiendo del ranking de esos rivales, como va a haber 6 equipos en el repechaje intercontinental, Bolivia tiene que tener al menos el primero o segundo mejor ranking de todas las selecciones para aspirar a solamente jugar un partido y entrar en la final directa y evitar un segundo encuentro. En el mejor de los casos para Bolivia, o el peor de los casos, si tuviera que jugar una semifinal, Bolivia debería aspirar a, si va a jugar 2 partidos, al menos uno tener que enfrentarse a una selección de muy bajísimo nivel como Nueva Caledonia, a la cual estoy seguro le va a ganar en territorio neutro. Allí Bolivia jugaría una final, pero tendría que evitar a toda costa meterse a una final a través de una semi primero, porque seguramente le va a tocar la segunda o primera selección mejor rankeada de estas 6 que vayan al repechaje. Y yo no creo que Bolivia se quiera enfrentar a un equipo como Senegal. Ya se ha alejado un poco de esa posibilidad, pero no sé, Camerún, por ejemplo. Yo creo que es algo que va a querer evitar esta selección, o incluso una selección como República Democrática del Congo, etc. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Ok, entonces, ¿qué selecciones? Es el ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué selecciones de CONCACAF, de África y de Asia podría encontrarse Bolivia en el repechaje intercontinental y cuáles están por encima y por debajo del ranking de Bolivia? Vamos a empezar por África y vamos a hablar de las selecciones que hoy en día se estarían metiendo en la lucha por entrar al repechaje, es decir, el cupo africano para el repechaje. Gabón es la primera perfilada a estar en ese repechaje africano por cantidad de puntos hechos. Y en este sentido podemos ver que Gabón es puesto 79. Está apenas a 2 puestos de Bolivia. ¿Qué pasa? Que si Bolivia en los amistosos de octubre y noviembre pierde, que son amistosos bravos los que le toca, y si Gabón gana sus partidos para ir al repechaje, probablemente Gabón supere a Bolivia en el ranking. Por eso es importante que Bolivia trate de ganar sus amistosos y no ceda en el ranking contra un rival directo. Ojo con eso. Está muy muy cerquita. Después, Madagascar. Hay que buscar bien abajo a Madagascar. Madagascar no lo veo. Yo dudo mucho que Madagascar... Bueno, fíjense, Nueva Caledonia está en el puesto 150, que es una selección ya clasificada por Oceanía al repechaje. Como no consigo Madagascar, vamos a tener que buscarlo. Madagascar, puesto 108. Acá está Madagascar, puesto 108. Así que por allí puede estar tranquila Bolivia. Madagascar le queda lejos. Está siendo segunda de su grupo con muchos puntos Madagascar, así que es una probable luchadora del repechaje. Recuerden que queda una fase final donde los mejores segundos de África, de los 9 segundos mejores de África, van a ir a una fase final. De esos 9 van a ir 4 y esos 4 se van a matar en una semi y una final por un solo cupo de repechaje. Entonces, Gabón está por debajo de Bolivia, Madagascar está por debajo de Bolivia. Vamos a ver República Democrática del Congo, ¿dónde está? República, vamos a escribirlo. RD Congo, a no confundir con Congo solo, que es un país que de hecho ha sido desafiliado por la FIFA para este torneo. Este es otro país, República Democrática del Congo. Está en el puesto 60, fíjense, está por encima de Bolivia. Así que si República Democrática del Congo va al repechaje, es la selección africana que gana el repechaje, ya obtendría... salvo que Bolivia suba mucho en el ranking, ya obtendría un punto por encima en el ranking que Bolivia. Entonces a Bolivia solo le quedaría ser segunda mejor del ranking y tendría que ligar que selecciones de Asia o CONCACAF no estén por encima. Si no, Bolivia va a tener que jugar una semi. Y luego Burkina Faso que está en el puesto 64, es decir, Burkina y República del Congo están por encima de la selección boliviana en el ranking y Gabón y Madagascar están por debajo. Pero también hay que estar pendientes de Camerún, que por ahora no le dan los puntos para ir ni directo al Mundial y tampoco le dan los puntos para ser mejor segundo. Entonces por ahora está fuera de toda lucha, pero si llegara a ser lo mejor en las fechas que le quedan, que son 2 partidos, Camerún podría luchar el repechaje y Camerún está por encima de Bolivia, está en el puesto 52. Así que tampoco le conviene, a Bolivia no le conviene ni que Camerún, Burkina o República Democrática del Congo ganen el repechaje mundialista. Ojalá para Bolivia sea Gabón o Madagascar el que se meta
por África en el repechaje. Luego está Namibia, Uganda, Benín, Tanzania, que no son países que creo que pongan en riesgo a la selección boliviana en África. Espero que se haya entendido el punto. Luego, por Asia. En Asia, muchachos, es mucho más sencillo porque nada más hay 6 selecciones que van a disputar el repechaje. De esas 6 solamente va a haber una selección asiática que va a ganar ese cupo al repechaje. Y va a haber además otras que van a ir 2 directamente a la Copa del Mundo. Entonces, las selecciones que están peleando son Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Irak e Indonesia. Qatar, ya les puedo decir yo que está por encima. Vamos a escribirla con Q porque esto está en inglés. Qatar está por encima de Bolivia, puesto 53. No le conviene a Bolivia que sea Qatar la que se meta en el repechaje. Emiratos Árabes Unidos, puesto 67. No está tan lejos de Bolivia, pero está por encima. No le conviene tampoco. Omán. Y fíjense que Omán está por debajo de Bolivia. Por un punto, por una posición, Bolivia es superior a Omán. Es decir, están pegaditos. A Bolivia le conviene tremendamente que sea Omán la que vaya al repechaje, porque además es una selección de mejor nivel que Qatar y Emiratos, sin duda. Pero es bravo porque Qatar, Emiratos y Omán se van a pelear por el liderato de ese grupo. El que gane el grupo va a ir al Mundial directo, y los que pierdan el grupo, el segundo, me parece que va a ir a la semifinal por el repechaje contra el segundo del otro grupo, que es el grupo B. Ya vamos a hablar cuáles son las selecciones del grupo B, y de ahí va a salir el repechaje. Entonces, ¿qué pasa? Que Qatar, muchachos, Qatar es sede en este grupo. Va a jugar todos los partidos de local, al menos de momento. Y esto significa que Qatar tiene favoritismo por encima de Emiratos Árabes Unidos, así que Qatar seguramente iría al Mundial. Emiratos Árabes Unidos probablemente vaya a luchar en un partido final el repechaje, así que el proyectado acá es que Emiratos Árabes sea el que se meta en el repechaje o alguna otra selección del grupo B. ¿Cuáles son las selecciones del grupo B? Arabia Saudita. Yo sé que es enredado, pero conforme pasen los meses se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Arabia Saudí es puesto 59, está por encima de Bolivia, no le conviene a Bolivia. Además, Arabia en su grupo va a ser sede, así como Qatar en su grupo va a ser sede. Bueno, Arabia tiene la ventaja de ganar este grupo e ir directo al Mundial, así que probablemente Arabia ni siquiera vaya al repechaje. Seguro va directo al Mundial, o casi seguro. La otra selección que le podría competir a Arabia Saudita, que ha crecido mucho, es Irak. Está en el puesto 58, también está por encima de la selección boliviana. Y la otra es Indonesia, que creo que no, está por debajo de Bolivia. Está por debajo de Bolivia, puesto 119. Entonces, si Bolivia quiere ser una de las 2 mejores rankeadas del ranking FIFA, o gana todos sus amistosos y se prepara increíblemente y mete batacazos en los partidos de preparación para subir al ranking FIFA, o tiene que ligar que la selección de Indonesia y Omán sean las que se disputen el repechaje y que queden eliminadas selecciones como Emiratos Árabes o Irak, o en su defecto Qatar o Arabia Saudita. Pero no puede bajo ninguna circunstancia Bolivia ligar que Qatar, Emiratos, Arabia o Irak se metan directamente al repechaje o vayan al repechaje, porque van a tener seguro una posición en ranking FIFA superior a Bolivia. Y ya hablábamos que en África también hay contendientes que pudieran tener en el repechaje una mejor consideración que Bolivia. Así que a mí me parece, muchachos, que Bolivia va a jugar 2 partidos en la repesca. Veo difícil que no lo haga. Y queda CONCACAF. Que CONCACAF, para quienes no lo saben, ya se están jugando los partidos, todavía falta un montón, pero en CONCACAF los líderes hay 3 grupos con 4 selecciones. Y los líderes de cada grupo al final de estas rondas ida y vuelta, en partidos entre todos contra todos, los líderes van directo al Mundial, y los líderes proyectados al momento son Surinam, se está metiendo directo al Mundial, Jamaica se está metiendo directo al Mundial y Honduras se está metiendo directo al Mundial. Los segundos puestos, que en este momento son El Salvador, Curazao y Costa Rica, de esos segundos puestos, los que más puntos tengan, los 2 con mejores puntos, van a jugar un partido definitorio para ver quién va al repechaje. Los 2 mejores segundos puestos, quiero decir, van al repechaje directamente, no tienen que jugar un partido extra ni nada, van al repechaje. Y el tercer mejor o el peor de los que queden en el segundo lugar va a quedar eliminado de cualquier posibilidad de repesca. Entonces, actualmente Curazao y El Salvador son 2 selecciones que se estarían metiendo directamente en la repesca, y Costa Rica estaría quedando eliminada del repechaje.
Curazao, vamos a ver en qué puesto está. Curazao, puesto 84, está por debajo de Bolivia. Esto le conviene a Bolivia. Estaría bueno que Curazao vaya al repechaje porque ya Bolivia tendría mayores probabilidades de ser mejor segunda. Y la otra, El Salvador, es puesto 90, está también por debajo de la selección boliviana. Costa Rica está por encima, entonces no le conviene a Bolivia que Costa Rica, que es puesto 47, quede en el repechaje. Surinam, por ejemplo, en el caso de que Surinam, que ahora está yendo directo al mundial, caiga en desgracia y empieza a perder partidos. Surinam es puesto 131. Le conviene a Bolivia que Surinam caiga al segundo lugar teniendo muchos puntos y sea el representante en el repechaje, uno de los representantes en el repechaje. Le conviene muchísimo esto a Bolivia y se puede dar. Yo creo que se puede dar por los resultados que ha tenido Surinam, ¿no? Y pensando que, por ejemplo, Panamá, que está tercera, quedando eliminada en momento del mundial, aunque falta todavía mucho, Panamá para mí puede terminar ganando el grupo, yendo directo al mundial y relegando a el Surinam o El Salvador al segundo puesto, lo que le convendría a Bolivia. Entonces Panamá, puesto 29, es ideal que gane su grupo, vaya directo al mundial, porque a los bolivianos les va a servir mucho. No le va a servir a Bolivia que sea Panamá la segunda clasificada o la primera clasificada al repechaje, porque va a tener un mejor ranking que Bolivia. La otra es Guatemala, que también está por debajo de Bolivia, y queda pensar en Jamaica, por ejemplo, que es líder de grupo pero puede seguir cayendo. Está por encima de Bolivia, no le conviene, o le conviene, perdón, a Bolivia que Jamaica gane su grupo. Curazao, ya hablamos de Curazao. Trinidad y Tobago, que es otra contendiente posiblemente de un repechaje, puesto 102, le conviene a Bolivia que vaya al repechaje porque está mal en el ranking. Bermudas, que es última, para mí va a ser última de su grupo. No me aparece ni siquiera reflejado acá en el ranking FIFA y no me voy a poner a buscar, pero estoy seguro que Bermudas está bastante por detrás en el ranking FIFA. Y nos queda evaluar Haití. Haití, puesto 87 por debajo de Bolivia, sería un lindo contendiente de repechaje para que Bolivia quede por encima rankeado. Y Nicaragua, 132. Es decir, en CONCACAF, Bolivia tiene que ligar que algunas de las selecciones con ranking bajo sean las que se metan, las dos selecciones de CONCACAF, al repechaje. Son dos por CONCACAF. Así que creo que si se dan algunos resultados en CONCACAF, si Bolivia garantiza estar por encima de los dos de CONCACAF, si Bolivia tiene la suerte que el clasificado por África esté, por ejemplo Gabón, por debajo del ranking que Bolivia, yo creo que ahí podría la selección boliviana jugar un solo partido en lugar de dos en el repechaje mundialista. De lo contrario, repito, seguro va a jugar dos y tiene la posibilidad, eso sí, de jugar una semi, por ejemplo, contra Nueva Caledonia, ¿por qué no? Que creo que se la ganaría sin problemas y ahí sí tendría un último partido por el repechaje para ir al mundial, ¿no? Como última oportunidad. Sé que es enredado, sé que di mucha información, sé que me extendí, pero créanme que era necesario hacerlo para que los bolivianos que se han merecido este repechaje, ¿no? Jugando bravo ese partido final contra la selección brasileña, puedan tener un mayor contexto de su situación. La peor clasificación de Bolivia, puesto 115, la mejor puesto 18, su ranking actual 77, está por debajo del promedio histórico que es 73, tiene mucho que subir. Bolivia todavía, su mayor subida en la historia 35, mayor bajada 50. Bolivia, que hoy está en el puesto 77, está en su mejor posición desde el último año y desde los últimos 5 años es la mejor posición, salvo en el año 2022, que tenía la posición 76, y salvo en el año 2020, que tenía la posición 75. De resto está en la mejor posición de los últimos 5 años, y si evaluamos todos los años, la peor de todas fue ese puesto 115 en el 2011, repetido también el puesto fueron 114 en el año 2003, y la mejor de todas hay que remontarse a 1997, posición número 18 del ranking FIFA en ese momento, ¿no? en los años 1998. Y bueno, cafeceros, este ha sido el análisis del ranking FIFA del mes de octubre. Recuerda darle like a este video si te gustó y sobre todo suscribirte si no lo has hecho, porque ahora es cuando vienen videos por acá, por tu canal de fútbol sudamericano, donde nos tomamos siempre un buen cafecito. Nos vemos. Chao.